¿De verdad creen que los episodios de culto de Los Simpson y Expediente X sobre el mortal hantavirus son solo una mera coincidencia y una divertida predicción del futuro? Olvídense del misticismo y del don de la profecía. Los creadores y showrunners de los grandes estudios nunca han predicho el futuro. Lo han programado cuidadosamente para nosotros. Hollywood lleva décadas funcionando como un polígono cerrado, donde se prueban en secreto escenarios de control social en momentos de grandes conmociones, epidemias y crisis globales. Recuerden la icónica escena de Los Simpson sobre la gripe asiática que llega a un típico pueblo estadounidense directamente en una caja con recuerdos baratos. Los residentes se infectan, el pánico crece. Las autoridades acordonan la zona. ¿Les suena familiar? El episodio se emitió mucho antes de que los confinamientos reales se convirtieran en la norma global de la vida cotidiana. Y ahora abran un episodio de Expediente X de los años 90. Donde los agentes investigan el brote de un misterioso virus, sorprendentemente similar a ese mismo hantavirus. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando se acumulan varias docenas de estas asombrosas coincidencias seguidas, el ciudadano ingenuo comienza involuntariamente a hacer preguntas incómodas a alguien de arriba. Hoy en día, decenas de clips se vuelven virales en la red. Cruceros con pasajeros infectados, ciudades congeladas. Figuras sin rostro con trajes protectores en medio de una multitud enloquecida. Los espectadores se preguntan cómo los guionistas del siglo pasado pudieron describir con una precisión tan aterradora eventos que nosotros mismos acabamos de vivir literalmente hace muy poco. La respuesta es simple y aterradora al mismo tiempo. Nada de misticismo, nada del don de la clarividencia. Detrás de estas ruidosas predicciones se esconde el frío cálculo de instituciones cerradas de pronóstico social. Existe toda una disciplina, conocida por un estrecho círculo de especialistas, bajo el nombre de programación predictiva. Suena a ciencia ficción, pero es una herramienta de influencia bastante real. La esencia del método es simple. A través de la cultura de masas, se implantan de antemano en la mente de las personas imágenes de futuras conmociones. Confinamientos, cuarentenas, enemigos invisibles, vigilancia total. Cuando una idea así parpadea cientos de veces en la pantalla del televisor, en la vida real, deja de causar conmoción, resistencia o siquiera alguna indignación. El espectador ya ha visto todo esto en su serie favorita. El cerebro procesa automáticamente la imagen como familiar, segura y esperada. La resistencia se rompe incluso antes de que comiencen los eventos. ¿Creen que es una exageración? Entonces presten atención a un hecho interesante. Los guionistas de los programas más importantes consultan regularmente a expertos de estructuras militares y de inteligencia. No es una teoría de la conspiración, es un hecho confirmado públicamente. El Pentágono y la CIA tienen oficinas oficiales para trabajar con los estudios y productores de Hollywood. Las tramas se coordinan cuidadosamente, las imágenes se corrigen, escenas enteras se reescriben por completo. Todo esto se hace bajo el pretexto de la autenticidad y el supuesto apoyo patriótico al cine nacional. Pero detrás de la fachada de hermosos comunicados de prensa, se esconde una función mucho más interesante. La cultura pop se convierte en una herramienta suave e imperceptible de preparación psicológica para generaciones enteras de espectadores. Volvamos al hantavirus. La enfermedad en sí solo fue descrita oficialmente por los científicos en los años 80 del siglo pasado, y se consideraba una amenaza regional rara. Pero, ¿por qué precisamente ella comenzó a aparecer masivamente en dibujos animados populares y series a finales de los 90? ¿Coincidencia? De nuevo esa palabra conveniente y tranquilizadora. En esos mismos años, el Pentágono estudiaba activamente las amenazas biológicas, y laboratorios cerrados recibían una financiación récord para la investigación de métodos de transmisión por aerosoles. Y es exactamente en este momento cuando un guionista, que anteriormente había trabajado como consultor en un centro de análisis, lleva al estudio la idea de un episodio sobre un misterioso virus. La trama se aprueba a la velocidad del rayo. El presupuesto se asigna sin los retrasos burocráticos habituales. El episodio se emite en el pico de audiencia y se asienta en la memoria colectiva de millones de espectadores. Unos años más tarde, una palabra familiar suena en las noticias: un brote del virus en Asia. Y el espectador reacciona internamente como si ya hubiera visto todo esto. Cero pánico, cero conmoción, cero resistencia masiva a las medidas de cuarentena. El subconsciente aprobó el guión hace mucho tiempo, cuando estaba viendo otro episodio de su programa favorito. Precisamente, en esto consiste la tarea principal de la programación predictiva. No en predecir el futuro, sino en preparar la psique de millones de personas
para el escenario deseado con antelación. Piénsenlo ustedes mismos. Cuando el gobierno cierra ciudades enteras, apaga la economía e introduce medidas de emergencia, la multitud debe tener una justificación cultural lista para lo que está sucediendo. De lo contrario, cualquier intento real de limitar la libertad de millones provocará una explosión inmediata de furia, disturbios, la destrucción de la élite y la pérdida de control sobre vastos territorios. Pero si el espectador ya ha visto todo esto 100 veces en el cine, la realidad se convierte en una continuación de la trama. La resistencia se apaga en la etapa del primer choque. Los Simpson, Expediente X, Containment, Contagio y decenas de otros proyectos de culto funcionan como un único manual de comportamiento en condiciones de crisis global. ¿Y quién está realmente detrás de esta grandiosa operación? Aquí es donde comienza lo más curioso, y al mismo tiempo, lo más cuidadosamente oculto al público en general. Existe una capa de centros de análisis cerrados, cuyos nombres rara vez suenan en las noticias. Trabajan en la intersección de la sociología, la psicología de masas y la estrategia militar. Su tarea principal es modelar el comportamiento de sociedades enteras en condiciones de crisis y encontrar de antemano los puntos vulnerables en la conciencia colectiva de millones de personas comunes y corrientes. A través de una compleja red de fundaciones, subvenciones y productoras ficticias, estos centros se acercan sutilmente a guionistas, productores y directores de los estudios más grandes de Hollywood del mundo. Sin órdenes directas, sin contratos firmados con terminología seria. Solo ideas bien planteadas, honorarios generosos y los contactos adecuados en fiestas privadas. El propio autor del guión se considera sinceramente un artista libre, un genio y un visionario. Simplemente no sabe de dónde le vino la idea a la cabeza. Y la idea provino de un memorando analítico, escrito mucho antes en algún lugar de una oficina estéril, con un letrero de alto secreto en una puerta masiva. Y aquí surge la pregunta principal. Si la conciencia de masas se programa durante décadas, ¿cuán libres son en realidad nuestras propias reacciones, miedos, emociones y creencias? Cuando vuelve a ver un titular alarmante sobre un nuevo brote de un virus misterioso, ¿quién exactamente está reaccionando dentro de usted? ¿Usted o un guión incorporado? La respuesta es desagradable. La mayoría de nuestras reacciones a las crisis han sido ensayadas durante mucho tiempo a través de miles de horas de tiempo en pantalla, boletines de noticias y campañas publicitarias sociales. Lloramos donde se nos ordena llorar. Tememos a lo que se nos dice que debemos temer. Nos quedamos sumisamente en casa cuando el guión exige silencio. Y cada vez pensamos sinceramente que es nuestra propia elección, nuestra reacción consciente personal, nuestro libre albedrío como personas adultas y pensantes. Un escéptico objetaría: ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las filtraciones de documentos? ¿Dónde están los apellidos concretos de esos mismos supervisores que se sientan en oficinas cerradas y escriben estos guiones? Y aquí empieza lo más interesante. Hay documentos, y algunos de ellos incluso han sido desclasificados. Los programas para trabajar con los medios existen de manera oficial y pública. Ex-empleados de las agencias de inteligencia cuentan abiertamente en sus memorias cómo ayudaron a montar escenas, elegir actores y editar diálogos en los grandes éxitos de taquilla de Hollywood. Pero estas confesiones se ahogan en un océano de contenido de entretenimiento. Nadie las discute seriamente en horario de máxima audiencia. Se reducen cuidadosamente a aburridos detalles de archivo. Porque el arma principal de la programación predictiva no es la información en sí, sino el contexto cuidadosamente construido en el que esta información pierde todo su sentido. Te dicen la verdad directamente a la cara, y tú solo te ríes y la ignoras. Una estructura perfecta en la que el engaño ni siquiera intenta esconderse. Los Simpson no predicen el futuro. Los Simpson lo ensayan cuidadosamente junto contigo, episodio por episodio, broma por broma, fotograma por fotograma, año tras año. Expediente X no adivina las amenazas virales. Normaliza la idea misma de un enemigo invisible contra el cual la persona común es, por definición, absolutamente indefensa. Y eso significa que una persona cederá voluntariamente su libertad a cualquiera que le prometa protección, seguridad, salvación y el tan ansiado regreso a la vida cotidiana normal a la que está acostumbrada. Aquí los guionistas no son grandes profetas ni conspiradores malvados. Son solo herramientas talentosas en una operación psicológica masiva y de muchos años. No hay profetas. Hay manuales cuidadosamente redactados. Hay supervisores muy atentos.
y estamos nosotros. Una audiencia agradecida, crédula y sorprendentemente obediente. La próxima vez que vean otra coincidencia aterradora en su serie favorita, háganse una sola pregunta. ¿Y quién está escribiendo el guión exactamente para su vida?